Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servido y Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este miércoles 29 de mayo del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, esto no puede pasar desapercibido. Hemos visto cómo simplemente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, Norma Piña, quiere inmiscuirse en estas elecciones a como dé lugar. Ahora, y nuevamente, vuelve a amenazar a la presidencia del Senado de la República. No sé si ustedes recuerden, pero cuando estaba Alejandro Armenta, también había recibido amenazas vía WhatsApp por parte de esta presidenta, y de lo cual la oposición no lo creía. Decía que eran mentiras. Luego salió simplemente a ratificar que sí había sido ella, lo cual debió ameritar su renuncia, pero no lo hizo. Luego salió a la luz esta reunioncita que tuvo con Alejandro Moreno Cárdenas y ciertos magistrados del tribunal, lo cual bien debió haber simplemente dado su renuncia, y no ocurrió. Pues ahora, la misma presidenta del Senado de la República acaba de anunciar que Norma Piña volvió a hacer lo mismo. La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva, salió en conferencia de prensa simplemente a exponer esta situación, pero de igual forma habían comentado esto en pleno Senado. Miren, como una gángster amenaza a Norma Piña, la presidenta del Senado, en abrir un proceso penal por no designar a los comisionados del INAI. Juicio político le harán a Piña a los senadores de la 4T por estar amenazando a su colega y por estar metiendo las manos en el proceso electoral. Por eso este 2 de junio hay que votar masivamente por Claudia Sheinbaum, menos chapulines para lograr el plan C y limpiar la mafia del poder en el poder judicial, porque así había salido tanto el senador Rogelio Israel Zamora como la misma presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, de esta forma denunciando a Norma Piña. El día de hoy, en un acto nuevamente que reprobamos, en un acto que denunciamos por pretender la ministra presidenta someter al Poder Legislativo, ha amenazado a la presidenta del Senado de la República, nuestra compañera, la senadora Ana Lilia Rivera, bajo el argumento de que no se han agotado los procedimientos para designar a los consejeros del INAI. Eso es inaceptable. Contribuye nuevamente a la incertidumbre jurídica en un proceso electoral, algo que es reprobable en ese actuar, algo que no podemos tolerar. La ministra presidenta tiene antecedentes de haber sido impulsiva en sus actos cuando le mandó mensajes a quien era el presidente de este Senado, al presidente Alejandro Armenta en ese momento. Después presionó a un magistrado de un tribunal independiente, al magistrado Felipe de la Fuente, quien también fue amenazado en caso de que no actuara como quería la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después realizó una reunión en lo oscurito, como ya se ha denunciado aquí. Toleró también la participación de magistrados que se reunieron a unos días con la candidata del PRI y del PAN, Xóchitl Gálvez. Por todo eso, y si eso no fuera suficiente, el día de hoy amenaza en un tiempo de un proceso electoral a quien encabeza el Senado de la República de manera institucional, amenazándola entre líneas de iniciarle procedimientos penales si no se actúa como quiere la ministra Norma Piña. A ella le decimos,
Ahora las senadoras y senadores de Morena, las diputadas y diputados del Movimiento de Regeneración Nacional y de nuestros partidos aliados, no solo le pedimos ya o exigimos su renuncia, sino decimos que iniciaremos también nosotros los procedimientos necesarios para iniciar un juicio político en contra de la ministra Norma Piña, porque no vamos a tolerar que pretenda interferir en las facultades del Congreso de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha demandado el respeto a la autonomía del Poder Judicial. Es mi responsabilidad hacer un llamado desde el Senado de la República en representación de esta gran institución a que sea respetado también el derecho constitucional y la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Legislativo en su autonomía. Asimismo, hago un llamado a la mesura, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México no intervenga con estas acciones que parecen más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema que nos conviene a todos y a todas y todos los mexicanos. Hago un llamado también al respeto a las instituciones que somos parte del Estado mexicano y que requerimos en estos momentos la capacidad de tener unas elecciones pacíficas, unas elecciones donde no haya intervención de ningún poder en las resoluciones que habrá de tomar el pueblo el 2 de junio al emitir su voto. Desde este momento califico las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la presidenta como acciones de amedrentamiento con más intereses político-electorales que con los fines institucionales que nos deberían de regir. Y llamo también al Poder Judicial a respetar la autonomía de este órgano colegiado que es el Senado de la República, donde hoy las acciones de amedrentamiento de la Suprema Corte de Justicia afectan a todos los grupos parlamentarios y a todos los grupos parlamentarios representados, a quienes nos ha calificado de omisos ante el país sin manifestar que nosotros hemos caminado y trabajado con la respuesta que nuestra capacidad. El día de hoy. Fíjense ustedes, señores, porque esto ya no es broma. Norma Piña sí está interviniendo y se está poniendo simplemente en el ojo del huracán. Y nosotros tenemos que estar atentos ante esta situación. ¿Cómo se desenvolvió? Les presenté la parte más importante en donde la senadora habla al respecto, la senadora Ana Lilia Rivera, pero así inició y así convocó esta rueda de prensa. Ella me entendió este llamado que hace la mesa directiva del Senado de la República para dar la siguiente información. El día de ayer, el Senado de la República fue notificado de manera oficial sobre un requerimiento que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al cumplimiento de la resolución de la controversia constitucional 280/2023, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es mi obligación hacer un llamado a los medios de comunicación para informar de este asunto, primero porque es de interés público, después porque es de trascendencia nacional y por supuesto porque todos los medios de comunicación le han dado puntual seguimiento desde que inició esta controversia. Es importante hacer de conocimiento de todos ustedes qué es lo que está solicitando la Suprema Corte. Y es también mi responsabilidad bien informar a la gente. La Suprema Corte de Justicia está francamente informando a la sociedad sobre acontecimientos que son profundamente sesgados y con mala información. Está acusando al Senado de la República de estar en pleno desacato a la resolución que la Suprema Corte ha hecho, y nosotros queremos hoy hacer de pleno conocimiento de ustedes que esto que la Suprema Corte ha hecho mediático, porque ese es el tema mediático, la Suprema Corte acusa al Senado de estar en total desacato, decirles a ustedes que no es así,
Desacato total quiere decir no hacer absolutamente nada. Y nosotros vamos a actualizar en qué términos actualmente se encuentra el trámite. Decirles que el 12 de marzo de 2024 fueron publicados en la Gaceta del Senado de la República los siguientes acuerdos. Inciso A, por el que se emite la convocatoria pública y se establece el procedimiento para la selección de una persona comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales respecto a la vacante del ciudadano Rosendo Evgeny Monterrey Chepov. Inciso B, por el que se emite la convocatoria pública y se establece el procedimiento para la selección de una persona comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales respecto a la vacante del ciudadano Francisco Javier Acuña Llamas. 2. El 17 de marzo del año en curso, la Junta de Coordinación Política emitió el acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de las convocatorias públicas para la selección de 2 personas comisionadas para ocupar las vacantes de los ciudadanos Rosendo Evgeny Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas. En los resolutivos segundo y cuarto del acuerdo de ampliación se modificaron y ampliaron los plazos establecidos en la base 12ª de los acuerdos de convocatoria a efecto de que las comisiones de justicia, de anticorrupción, transparencia y participación ciudadana llevaran a cabo el análisis exhaustivo de las candidaturas y que presentaran a más tardar el día 25 de abril de 2024 el o los dictámenes debidamente fundados y motivados con el listado de las personas aspirantes que, cumpliendo con los requisitos de las convocatorias y los principios de especialización, idoneidad y paridad de género, reunirán las condiciones de elegibilidad para ocupar las vacantes referidas. 3. Para dar cumplimiento a lo anterior, las comisiones dictaminadoras convocaron a reunión y se declararon en sesión permanente desde el lunes 22 de abril de 2024. 4. El 25 de abril pasado, a través de oficio, US diagonal LXV diagonal 12 diagonal 024, la Comisión de Justicia informó que no había sido posible desahogar el estudio y análisis y en su caso aprobación de los dictámenes correspondientes, por los que ambas comisiones dictaminadoras se encuentran imposibilitadas para cumplir en la fecha y en los términos establecidos en los acuerdos referidos. 5. Dado lo anterior, se espera que la Jucopo llegue a un acuerdo para dar curso al proceso de designación de las vacantes. Entre tanto, la mesa directiva estará al tanto de las negociaciones a efecto de dar trámite a los dictámenes correspondientes. Esto quiere decir que el Senado de la República ha acatado en los términos jurídicos de sus facultades los actos que corresponden y que pueden llevar a la resolución que nos permita tener a los 2 consejeros que el INAI necesita. Sin embargo, el Senado de la República tiene una actividad política y jurídicamente compleja. No depende sus decisiones de un órgano de gobierno del Senado, ni depende de un grupo parlamentario. Las decisiones que el Senado de la República toma son colectivas. Por lo tanto, en este momento, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en momentos previos a una elección asumiendo una posición de amedrentamiento al Senado de la República, y no me refiero a un grupo parlamentario ni a un órgano de gobierno, me refiero a acciones de amedrentamiento y de uso político y faccioso en contra de 128 senadores que representan a todos los grupos parlamentarios y que queda prueba con lo que yo he manifestado, que se están haciendo los trámites correspondientes para lograr los consensos que se requieren, pero que en este momento no es posible lograr la conclusión de los mismos porque estamos en un momento donde políticamente y jurídicamente no se ha logrado los consensos que se requiere para las mayorías calificadas que puedan llevar un dictamen al Pleno donde la idoneidad de estos personajes haya sido aprobada y votada para estos nombramientos. Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha demandado el respeto a la autonomía del Poder Judicial, es mi responsabilidad hacer un llamado desde el Senado de la República en representación de esta gran institución a que sea respetado también el derecho constitucional y la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Legislativo en su autonomía. Asimismo, hago un llamado a la mesura, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México no intervenga con estas acciones
que parece el más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema que nos conviene a todos y a todas y todos los mexicanos. Hago un llamado también al respeto a las instituciones que somos parte del Estado mexicano y que requerimos en estos momentos la capacidad de tener unas elecciones pacíficas, unas elecciones donde no haya intervención de ningún poder en las resoluciones que habrá de tomar el pueblo el 2 de junio al emitir su voto. Desde este momento califico las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la presidenta como acciones de amedrentamiento con más intereses político-electorales que con los fines institucionales que nos deberían de regir. Y llamo también al Poder Judicial a respetar la autonomía de este órgano colegiado que es el Senado de la República, donde hoy las acciones de amedrentamiento de la Suprema Corte de Justicia afectan a todos los grupos parlamentarios y a todos los grupos parlamentarios representados, a quienes nos ha calificado de omisos ante el país sin manifestar que nosotros hemos caminado y trabajado con la respuesta que nuestra capacidad de diálogo y de respuesta permite ante un escenario complejo, como lo mencioné hace unos minutos. Pues qué bueno que salgan a exponer a esta presidenta que, como ven ustedes, hace y deshace, y ahí sí no grita ni se pone muy alterada la oposición. Ya sabrán ustedes por qué, ¿verdad? Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal, y lo volvemos a reiterar, por eso es importante salir a votar masivamente y hacer realidad este plan C. Vamos a acabar con esta mafia del poder que está en el Poder Judicial. Nos vemos en una siguiente emisión.